Bueno, muy buenos días. Nos encontramos en este momento con el señor Jesús Zambrano Grijalva. Usted lo conoce muy bien, él es el presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática, a quien le agradezco muchísimo que nos conceda este espacio, que nos conceda la oportunidad de conocerlo un poco más para todo el auditorio de Cero Horas. Al contrario, Gladys, muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días. Y bueno, pues estábamos comentando hace un momentito al respecto de cómo se forja la vida de un hombre, cómo son tantos años dentro de la militancia al interior del PRD y de esta parte activa que ahora le toca a usted encabezar el trabajo que hace el partido. ¿Qué me dice de esto? Pues mira, yo vengo de una familia, de un pueblo y ciudad de Sonora, Empalme, hijo de una familia ganadera, con muy poca educación ellos, y que me enseñaron mucho la sensibilidad y la solidaridad con la gente. La casa siempre estaba llena de gente, aprendí a tratar a muchísimos, en las buenas, en las malas. Fui afortunado, no tuve necesidades materiales en el sentido esencial del término, con buena alimentación, niño 10-0 en las escuelas, wow. En la escuela. Soy de los que vino a ver al presidente de la República en aquel entonces. Lamentablemente, como fue en 1965, estaba Díaz Ordaz, después conocido como el Chacal de Tlatelolco. Pero todo eso incidió, junto con maestros que tuve, que me también forjaron mucho el sentimiento de solidaridad con la gente más necesitada, y esto formó parte de mis definiciones cuando tuvimos la noticia de la masacre del 2 de octubre de Tlatelolco, cuando empezamos a conocer cómo eran tratados los movimientos sociales, movimiento ferrocarrilero, movimiento magisterial, movimientos campesinos. Nos impactó de una manera significativa, a mí especialmente, junto con muchos jóvenes de aquel entonces, que sentíamos que era por supuesto muy importante nuestra propia preparación profesional, pero al mismo tiempo también era mucho más importante comprometerse con un sentido de desarrollo distinto del país, de libertades personales, de libertades individuales, de libertades públicas, y de luchar contra el autoritarismo. Y pues muy joven, prácticamente adolescente, yo abracé esta causa y me incorporé por la vía más radical, prácticamente desde principios de los años 70, hace ya prácticamente 40 años, me incorporé a los movimientos guerrilleros de aquel entonces. Preso político, sí. Con un balazo en la boca. Ah, caray. También en marzo del 74 en Sinaloa. Y luego después aprendimos que el país sí requería cambios, pero que no estaba en modo alguno dispuesto a hacerlo por vías de confrontación, por las vías armadas, como había sucedido en otros momentos de la historia de nuestro país, sino que hoy la sociedad había cambiado y que había que transitar por vías pacíficas, democráticas, civiles, ciudadanas. Y ahí empezamos a formar organizaciones que al final desembocaron luego en el Partido Mexicano Socialista en 1987, y después en 1989, luego de la insurgencia cívico-electoral encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, en el PRD. Soy de los fundadores del PRD, pero venía desde ya una buena cantidad de años, aproximadamente 20 años anteriores al PRD, en la lucha por la transformación democrática de nuestro país. Y que además esto podría sonar muy extraño. Usted es de profesión físico-matemático, que absolutamente no tendría nada que ver con esta parte social. Me gustaría que nos comentara un poco este inicio, este PRD, estos ideales, que bueno, en aquel entonces era otra, el nombre del partido, hace 40 años, a cómo está la situación ahora. ¿Conserva la esencia de sus sueños? ¿Conserva la esencia por lo cual usted luchó? Sigo soñando con la utopía de que tengamos un México más justo, más libre, con menos desigualdad, con mayores oportunidades para la gente, especialmente para los jóvenes. Sigo convencido de que es una tragedia que se nos pueda ir de entre las manos una generación como la que hoy tenemos por falta de oportunidades, y que sobre todo caiga en el desánimo o en las garras de la drogadicción o del narcotráfico.
es una sociedad más injusta, Gladys, que hace 40 años, la que hoy tenemos. Tenemos un México en el que hay el reconocimiento a la pluralidad, a los derechos individuales, a que a la mujer se le reconozca en igualdad de condiciones que a los hombres, por lo menos en el terreno de lo jurídico. Hay todavía mucho que hacer en la práctica cotidiana, el que se respeten las preferencias sexuales, el que haya la libertad de vestirte y de ser como quieras dentro del marco de la ley. Es el que hoy tengamos pluralidad política, el que hoy tengamos alternancia. Todo esto lo conquistamos a lo largo de estas décadas de lucha, pero seguimos teniendo un México con una mayor cantidad de pobres, más desigual, con menos oportunidades para nuestros jóvenes, con menos deseos de participación de la propia sociedad, que ha caído en el desánimo, pero también con nuevas herramientas que se pueden y deben poner al servicio de la transformación, como es todo este esquema, todo este escenario que nos brinda el desarrollo de la cibernética, de la tecnología, a través de las redes sociales. Hoy también las formas de participación han cambiado, pero frente al México de libertades por el que peleamos hace 40 años y por el que emergimos a la lucha política, hoy estamos ante la obligación de luchar por el México de oportunidades. Las nuevas generaciones a veces parece que no saben qué es lo que quieren y cómo participar para hacer realidad sus sueños. Sigo siendo optimista, sigo pensando que el 2012 será un momento de retos, de nuevas oportunidades y de una gran posibilidad de hacer realidad ese México que sigo pensando en él como una utopía que puede ser realizable. Ahora que estamos precisamente hablando de esto, de la evolución tal vez en la ideología del partido, pero también hay no coincidencias. De repente hemos notado diversos grupos al interior del PRD y llama muchísimo la atención. Apenas hace unos días se logra esta reunión, este mensaje de unidad, que a mí, bueno, pues me gustaría mucho que usted nos platique cómo se logra, cómo su papel de dirigente, cómo su papel de presidente logra consensar y logra unir estas corrientes que tal vez estaban peleadas por años. Sí, el PRD es un partido muy plural, surge de hecho de la confluencia de todo lo que eran las izquierdas esencialmente en 1988 y 1989. Y así nos constituimos viendo la pluralidad y la diversidad en el PRD como un patrimonio, como una riqueza que conjuntaba voluntades en la diversidad. Luego se vinieron luchas muy importantes, desde luego el triunfo electoral en 1997 con Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal, la lucha tan grande que dimos después en el 2006 por la presidencia de la República, de nueva cuenta, convencido yo, fraude en 88, fraude electoral en 2006, y luego vinieron las divergencias por ver cómo enfrentábamos esa nueva realidad, y lamentablemente se desató este escenario que derivó en descalificaciones y momentos a punto de la ruptura en el 2009 en el PRD, la amenaza de López Obrador de salirse con la figura de la licencia, pero luego después el compromiso, viendo los riesgos en los que está situado el país, el compromiso de caminar juntos, de tener un solo candidato a la presidencia de la República en el PRD y con los partidos de izquierda y movimientos democráticos y progresistas. Y yo hice un compromiso, poner por delante la unidad del PRD hace poco más de 8 meses, cuando el 20 de marzo de este 2011 asumí esta responsabilidad de presidente nacional del PRD y dije que iba a luchar por mantener la unidad del PRD, que le iba a cuidar como la niña de nuestros ojos, que requeríamos a un PRD unido que dejara atrás sus contradicciones internas, la guerra de descalificaciones, las denostaciones, las campañas de odio que se lanzaron en su momento. Y dijimos, encuesta como método para definir una candidatura a la presidencia de la República, con quien esté mejor posicionado entre Marcelo y Andrés Manuel. Resultó que fue Andrés Manuel y de inmediato ese día salimos a reconocerlo. Y de inmediato ese día empezamos a tejer también esta posibilidad de encuentro. Es que de hecho también cuando surge la oportunidad de la encuesta, también surge la duda de la gente, de todos los
entes externos que decían funcionará, no funcionará, lo aceptarán, no lo aceptarán, declinarán, no declinarán. O sea, esto también fue algo muy importante, ¿no? Por supuesto, el fantasma de la división y de la ruptura nos anduvo rondando durante meses. Y nadie pensaba que íbamos a salir como salimos, y por esto es un gran valor, un gran capital político que debemos acreditar ahora con acciones en todo lo que sigue. Por eso quisimos nosotros también de inmediato buscar darle vuelta a esa página, a esa historia de descalificaciones y de confrontaciones que habíamos tenido en los años anteriores, en los años recientes. Y yo claramente abogué por que nos sentáramos a platicar, porque hiciéramos compromisos para construir juntos estructura electoral, campañas de definición de las demás candidaturas, y que entráramos en un esquema claro de colaboración y de que le dejáramos claro a la sociedad en imágenes que hablan más que palabras, claro, que estábamos allí los que pocos meses antes estábamos en un escenario de terrible confrontación, que estábamos ahí dispuestos a hacer a un lado nuestras diferencias, poner por delante todo lo que nos une, que son muchas más las cosas que nos identifican que las que nos diferencian, y por lo tanto también dejar claro que toda esta manera en la que nos hemos ganado mucho de la desconfianza de la gente por la imagen de un partido rijoso, de un partido siempre sumido en sus pleitos internos, dijimos, hay que darle vuelta a la página y empezar a escribir una nueva historia. ¿Dudó? Y así lo platicamos, y así lo acordamos, y así salimos juntos. ¿Dudó en algún momento Jesús Zambrano de que estos acuerdos se fueran a dar, de que esta encuesta fuera a funcionar? Yo estaba convencido de que más allá de quien resultara beneficiado por las opiniones de la gente a través de las encuestas, se respetara plenamente. Sí había muchas dudas de que si Andrés Manuel López Obrador no era el que resultara el candidato, a lo mejor iba a caminar por su propia cuenta. Yo lo llegué a decir públicamente, lo reitero hoy, que sabía que si eso hubiera sucedido, era transitar hacia el abismo político, y era una enorme irresponsabilidad. Y fue lo mismo que Marcelo asumió cuando conoció el resultado de las encuestas, en una de ellas muy cerrada, en otra más abierta, pero dijo, hoy se requiere que tengamos una enorme responsabilidad ante el país y que asumamos que así fueron las cosas, y a contribuir plenamente para que juntos empecemos a escribir esta nueva página. ¿Cuándo viene el registro? El registro ya lo tenemos prácticamente en puerta. Es el viernes 9 de diciembre, se registra como precandidato, porque es cuando en el PRD iniciamos el registro de las aspiraciones a los distintos cargos de elección popular, y Andrés Manuel se va a registrar en primer lugar, por cierto, con el PRD a las 10 de la mañana, después lo hará con los otros partidos. Esto también habla de muchas cosas, de este reconocimiento al papel que el PRD tiene como el principal partido de la coalición electoral. Bueno, ¿qué esperamos entonces para el 2012? ¿Cuál es la postura y cuál es el optimismo que lleva el PRD? Bueno, yo parto de que este impulso unitario que hoy tenemos debe seguirse construyendo, debe seguir silvanando y debe seguirse consolidando, y que debemos tener muy buenas candidaturas a diputados federales, a senadores, de que en el Distrito Federal especialmente tengamos una magnífica candidatura para la jefatura de gobierno y para los cargos delegacionales, para que podamos todo el mundo participar activamente y con optimismo. Vamos a hacer una campaña, vamos a impulsar una campaña con un ánimo muy propositivo. La gente quiere ver propuestas, la gente quiere ver ofertas claras, creíbles, y que puedan ser asumibles también mediante el voto por la propia sociedad. Sé que hay sectores, especialmente algunos empresariales importantes, que ven con desconfianza el nuevo discurso de López Obrador. A mí me lo han dicho, y yo creo que vamos a acreditar en los hechos que somos capaces de demostrarle al empresariado comprometido con el desarrollo del país que tienen en el PRD y tendrán
si ganamos la presidencia de la República, a su mejor aliado, para que haya seguridad para la inversión, para que haya todas las condiciones que permitan invertir para generar empleos, para generar riqueza, y que mediante políticas públicas responsables podamos avanzar en su redistribución e ir atemperando la enorme desigualdad social que hoy tenemos. Voy a dejar con esa idea. Vamos a que nos acompañe, por favor. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Estamos teniendo una charla con el señor Jesús Zambrano. Usted lo conoce, presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática. Y bueno, por supuesto, hay temas que todavía tenemos pendientes, como Michoacán, como las elecciones del 2012 y los consejeros, que también todavía hay algunos que por definirse. Regresamos enseguida.